Nunca imaginé que un lunes por la mañana cambiaría todo, y mucho menos que mi jefe, ese hombre elegante, seguro y dominante, comenzaría a despertar algo en mí que jamás pensé sentir. Me levanté con el corazón pesado, intentando ignorar la sensación de vacío que había entre Carlos y yo últimamente. Carlos era un buen hombre, amable, atento, pero algo faltaba. Su perfección, en lugar de tranquilizarme, me hacía sentir que yo necesitaba algo más. Algo que todavía no podía nombrar. Desayuné en silencio, escuchando el sonido del café burbujeando, mientras mi mente repasaba mentalmente cada correo, cada reunión, cada tarea del día. Salí de casa y me dirigí a la oficina, pensando que sería un día rutinario, gris, común. Pero no lo fue. Él estaba allí. Alto, impecable, con su chaqueta gris perfectamente ajustada y ese aire de autoridad que hacía que todos a su alrededor se movieran sin pensar. Pero era su mirada la que me dejó sin aliento. No era una mirada normal. Parecía que podía ver todo lo que pensaba, cada miedo, cada deseo oculto que ni yo misma quería admitir. Me saludó con un simple buenos días, y su voz, profunda y segura, hizo que mi corazón se acelerara sin razón. Quise apartar la mirada, repetí una y otra vez que tenía novio, que no debía sentir nada, pero la tensión que emanaba era imposible de ignorar. Cada movimiento suyo, cada gesto, parecía dibujarme un peligro invisible del que no podía escapar. Mientras me sentaba en mi escritorio, sentí que mi rutina diaria se convertía en un campo de batalla interno. Quería concentrarme en los informes, en las llamadas, en todo menos en él, y sin embargo, cada segundo que pasaba, mi mente volvía a él. A su porte, a su seguridad, a esa sensación de que estaba siendo observada, evaluada, deseada. Y lo más aterrador era que no quería esto. No quería traicionar a Carlos. No quería dejar que nadie me hiciera sentir tan vulnerable y a la vez tan viva. Pero algo en mí estaba despertando, algo que no podía controlar, y él lo sabía. Aunque no dijera nada, no sabía que ese lunes sería solo el comienzo de algo que cambiaría mi vida para siempre. Que me empujaría a cuestionar todo lo que creía seguro, y que me haría desear cosas que nunca pensé que desearía. Y lo más peligroso, es que estaba dispuesta a resistirme, pero no sabía cuánto tiempo podría hacerlo. Pasaron los días, y cada interacción con él era un recordatorio constante de lo que no debía sentir. Lo veía moverse por la oficina con la confianza de quien sabe que controla todo, y no podía evitar fijarme en la forma en que los demás lo miraban, con respeto, y un toque de miedo. Pero había algo que me atraía aún más. Cómo me miraba a mí. Su mirada no era vulgar ni abierta. Era calculadora, intensa, como si pudiera leer cada pensamiento que intentaba ocultar. Cada palabra que decía, cada instrucción que me daba, estaba cargada de una autoridad que me dejaba sin aire. Intenté convencerme de que era solo trabajo, que estaba imaginando cosas, pero mi corazón se aceleraba cada vez que él estaba cerca, cada vez que su voz grave rompía el silencio de la oficina. Intenté centrarme en Carlos, en mi novio. Recordaba sus abrazos, su sonrisa tranquila, su cariño constante. Pero mientras intentaba aferrarme a eso, mi mente volvía a él. A su seguridad, a la forma en que dominaba cada situación, a esa confianza que inspiraba solo con un gesto. A veces soñaba con él, no en cosas explícitas, sino en momentos donde él me protegía, me hacía sentir importante, me hacía sentir deseada de una manera que nunca antes había sentido. Soñaba con conversaciones silenciosas, con miradas que duraban demasiado, con esa sensación de estar viva por dentro, aunque mi cuerpo se negara a confesarlo. Una tarde, mientras organizaba unos informes en mi escritorio, lo vi inclinarse para revisar mi trabajo. Se acercó despacio, como si midiera cada paso, y sentí que el aire se volvía pesado, cargado de electricidad. Su perfume, intenso y masculino, me hizo marearme por un segundo. Podía sentir su aliento rozando mi oído cuando me comentó que había un error en los datos, y algo en mi interior se encendió sin que pudiera detenerlo. Intenté respirar profundo, concentrarme en los números, en las hojas frente a mí, pero mi cuerpo no obedecía. Me sorprendí deseando que él se quedara un momento más, que me guiara con esa mezcla de autoridad y cercanía que me desarmaba por completo. Quería conocerlo más, descubrir qué había detrás de esa fachada fría, de esa seguridad inquebrantable. Y lo peor era que cada vez que él se alejaba, dejaba un vacío que nadie más podía llenar. Esa noche, en casa, intenté olvidar. Carlos me sonrió como siempre. Me contó algo divertido que le pasó en el trabajo,
y yo me esforcé por sonreír de vuelta. Pero mientras lavaba los platos, mi mente volvía a él, a cada roce accidental, a cada mirada prolongada, a esa sensación de que estaba jugando con fuego, y yo no quería quemarme, aunque secretamente deseaba hacerlo. Nunca había sentido algo así por nadie, y lo peor era que no quería traicionar a nadie. Pero él estaba enseñándome, sin tocarme, sin decir nada prohibido, que mis deseos podían ser más fuertes que mi razón. Y aunque me prometí resistirme, algo dentro de mí sabía que la tormenta apenas había comenzado. Un día, mientras revisábamos un proyecto juntos en la oficina, sucedió algo que cambió todo. Él estaba de pie a mi lado, señalando unos gráficos en mi pantalla, y al pasarme un documento, nuestras manos se rozaron. Fue un instante breve, casi imperceptible, pero suficiente para que algo dentro de mí se encendiera. Sentí un calor repentino recorrerme el cuerpo, un cosquilleo que me hizo temblar sin que pudiera controlarlo. Intenté apartarme rápidamente, con una sonrisa nerviosa, tratando de que no notara lo que había pasado. Pero lo notó. Lo supe. Porque me miró con esa sonrisa leve, casi imperceptible, que lo decía todo. Esa sonrisa que parecía decir: sé lo que sientes, y disfruto que no puedas ocultarlo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y mi corazón se aceleró como si quisiera salirse del pecho. Intenté concentrarme en los números, en los gráficos, en cualquier cosa que no fuera él, pero era imposible. Su presencia lo llenaba todo. Durante el almuerzo, nos sentamos en la sala de descanso. La conversación era profesional, como siempre, pero había algo más, un juego silencioso en su mirada, un aura de control que me hacía querer complacerlo sin que siquiera pidiera nada. Cada palabra que decía estaba medida, cada gesto calculado, y yo me encontraba siguiéndolo sin cuestionarlo. Era intoxicante y aterrador a la vez. No podía dejar de notar cómo cada movimiento suyo parecía diseñar una estrategia invisible, una danza en la que yo era el peón que, sin querer, quería obedecer. Mientras él hablaba sobre un informe, me sorprendí escuchando más atentamente a su voz que a las palabras. Cada frase tenía un matiz de autoridad que me atraía, me dominaba de manera sutil, y me sentía atrapada en algo que no podía controlar. Intenté recordarme a mí misma que Carlos estaba esperando en casa, que era un hombre bueno, cariñoso, pero no podía evitar compararlos. Carlos me daba estabilidad, pero él me despertaba deseo, curiosidad y una emoción que no sabía que podía sentir. Esa tarde, mientras caminábamos por los pasillos, su mano rozó mi brazo al pasar. Fue un toque casi accidental, pero suficiente para que mi respiración se cortara. Intenté apartarme, pero sentí que no quería hacerlo. Había algo en ese roce, en esa cercanía, que hacía que mi mente se llenara de escenarios que jamás habría imaginado. Cenas compartidas, conversaciones que duraban horas, miradas que duraban demasiado. Todo dentro de mí gritaba que estaba jugando con fuego, pero no podía detenerme. Al final del día, regresé a casa con Carlos y traté de fingir normalidad. Sus abrazos y su cariño me reconfortaban, pero no podían borrar la sensación de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Había descubierto un mundo de emociones nuevas, peligrosas, que lo involucraban a él y solo a él. Y aunque sabía que debía resistir, algo me decía que la batalla interna apenas comenzaba. No sabía cuánto podría resistir, ni hasta dónde esto me arrastraría. Cada roce, cada mirada, cada palabra medida era una prueba silenciosa, y algo dentro de mí gritaba que estaba a punto de perder el control. Lo que parecía un simple lunes en la oficina se estaba convirtiendo en una tormenta que no sabía cómo enfrentar. Una tarde, mientras revisaba correos, lo vi. Él recibió un mensaje en su teléfono y, aunque sabía que no debía, mis ojos se desviaron hacia la pantalla. Una mujer le había escrito algo que lo hizo sonreír. Fue un gesto casi imperceptible, un ligero arqueo de labios, pero lo suficiente para que un pinchazo de celos me atravesara el pecho. No era mío derecho mirar. No era mío derecho sentirme así, y, sin embargo, no podía evitarlo. Sentí una mezcla de confusión, deseo y miedo que me hizo estremecer. Sabía que Carlos estaba a mi lado, mi novio, mi estabilidad, el hombre que me amaba y con quien compartía mi vida. Pero él tenía algo que Carlos jamás me había dado. Cada mirada, cada gesto, cada palabra medida parecía diseñar un mundo donde yo no podía escapar. Me dominaba de una forma silenciosa, sutil, pero absoluta, y ese poder me atraía de manera irresistible. Esa noche, al llegar a casa, Carlos me abrazó como siempre.
Intenté corresponderle con la misma intensidad, pero mi mente estaba en otra parte. Sus ojos, su sonrisa, no podían competir con la electricidad que sentía cada vez que pensaba en mi jefe. Y entonces surgió el primer conflicto real, una discusión tonta, que empezó porque él notó mi distancia. ¿Estás bien?, me preguntó con preocupación. Sí, solo cansada, respondí, tratando de sonar normal, evitando que mi voz temblara. Pero no coló. Sabía que algo me inquietaba, que había algo más. Carlos empezó a cuestionarme con más insistencia, preguntando por mis emociones, por mis días, por mis pensamientos. Y yo, atrapada entre la culpa y la atracción prohibida, sentí que me ahogaba. Cada pregunta era un recordatorio de que no podía compartir lo que estaba pasando, y cada mentira, aunque pequeña, me hacía sentir peor conmigo misma. A los pocos días, el conflicto escaló. Carlos notaba mi tensión constante, mis momentos de distracción, y empezó a desconfiar. Pequeñas discusiones se convirtieron en gritos, reproches por cosas insignificantes, y yo me encontraba defendiendo mi distancia mientras mi corazón se aceleraba al recordar los encuentros con él, mi jefe. Me sentía atrapada, culpable y viva, como nunca antes. El drama no terminó ahí. Un viernes por la noche, planeamos una cena romántica en casa. Intenté sonreír, preparé su plato favorito, incluso encendí velas. Pero cada vez que su mirada buscaba la mía, sentía que mi mente volaba hacia la oficina, hacia la seguridad y el misterio que él despertaba en mí. Carlos lo notó, y el silencio que siguió a la cena fue más cortante que cualquier discusión previa. Me fui a dormir con lágrimas que no quería derramar, con el corazón dividido en dos. Por un lado, la persona que me amaba y que merecía mi honestidad. Por otro, el hombre que había despertado en mí deseos que no podía controlar, emociones que me arrastraban hacia un abismo del que no quería escapar, y del que, sin darme cuenta, tampoco quería huir. Esa noche, mientras el reloj avanzaba, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Carlos seguía siendo mi novio, mi seguridad, mi rutina, pero ya no podía ignorar la intensidad que me dominaba cada vez que él aparecía en mi mente. La tensión se había vuelto un fuego silencioso, imposible de apagar, y yo, atrapada entre el deber y el deseo, empecé a entender que esta historia apenas estaba comenzando, y que las consecuencias serían devastadoras si seguía jugando con ambas vidas. Nunca imaginé que los celos pudieran ser tan destructivos, ni que sentirme atraída por alguien prohibido pudiera romper mi mundo tan lentamente. Cada mirada que él me dedicaba, cada gesto de poder silencioso, era un recordatorio de que estaba atrapada en algo más grande que yo. Y mientras me dormía, con Carlos a mi lado y él ocupando cada pensamiento, entendí que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. No podía más con mis pensamientos. Cada día, cada hora, cada minuto, estaba ocupado por él. Caminaba por la oficina y sentía que su presencia me rozaba incluso cuando estaba a metros de distancia. Me sorprendía a mí misma sonriendo de manera tonta cuando él me miraba, o conteniendo la respiración cuando sus manos pasaban cerca de las mías. Y lo peor era que cada gesto suyo dejaba una huella indeleble en mí, imposible de borrar. Esa noche, sentada en mi habitación, abrí mi diario y escribí con mano temblorosa. No quiero hacerle daño a Carlos, pero él me despierta algo que no entiendo. No sé cómo resistirme, no sé si quiero resistirme. Cada mirada, cada gesto suyo me confunde, me provoca y me atrae. Es como si supiera exactamente qué botones presionar para que me pierda en él, y aunque intento negarlo, no puedo. No hay nada físico todavía, pero cada día siento como algo dentro de mí se desarma. Mientras escribía, recordaba cada pequeño contacto, cada instante de cercanía que me había dejado sin aliento. Recordé cómo me corrigió un informe con una calma autoritaria, pero con esa sonrisa apenas perceptible, y cómo mis manos habían temblado al recibir su papel. Recordé su voz, profunda y firme, que parecía penetrar directamente en mi mente, diciéndome sin palabras que yo era suficiente, que quería más de mí, y que podría tenerlo si me atrevía a ceder. Mis pensamientos se arremolinaban. Carlos, mi novio, era todo lo que debería amar y respetar. Pero con él, mi jefe, cada interacción era un juego que desafiaba mi autocontrol. Con Carlos tenía seguridad, ternura, estabilidad. Con él, tenía misterio, poder, deseo y una intensidad que me hacía sentir viva de maneras que no sabía que podía. Cada palabra suya contenía un doble filo. Podía protegerme o hacerme caer en un abismo emocional del que no podría escapar.
Esa tarde, en la oficina, tuvimos que trabajar en un proyecto importante. Él se inclinó sobre mi escritorio para mostrarme un error, su hombro tocando levemente el mío, su aliento rozando mi mejilla. Era un instante tan breve, y sin embargo sentí que me quemaba por dentro. Intenté apartar la mirada, controlarme, mantener la profesionalidad, pero era imposible. Había algo en el que me hacía desear estar más cerca, y al mismo tiempo me aterraba esa necesidad. Me recordé una y otra vez que tenía un novio al que debía respeto, que tenía una vida fuera de esa oficina. Pero las reglas parecían perder sentido frente a esa presencia. Más tarde, en la pausa del café, coincidimos solos en la sala de descanso. La conversación era casual, profesional, pero cada palabra estaba cargada de tensión. Él tenía un control silencioso, una autoridad que no necesitaba demostrar pero que se sentía en cada gesto. Cuando reí de un comentario suyo, sentí que sus ojos me atravesaban, y un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que cada movimiento mío lo entretenía de alguna manera, que disfrutaba esa influencia que tenía sobre mí. Me provocaba, me hacía sentir vulnerable, deseada y, a la vez, completamente cautiva de sus juegos silenciosos de poder. Esa noche, regresando a casa, Carlos me abrazó y me preguntó cómo había ido el día. Su amor era genuino, seguro, reconfortante. Pero mientras estaba entre sus brazos, mi mente seguía anclada en mi jefe, en cada roce, cada mirada, cada sonrisa que me había hecho sentir cosas que nunca había sentido con nadie. Me dolía, me hacía sentir culpable, y al mismo tiempo me consumía la fascinación y el deseo. Al meterme en la ducha, tratando de limpiar mi mente, comprendí que no había manera de escapar. Cada pensamiento sobre él era como un imán que me atraía con fuerza, un juego de poder que no podía evitar. Sentí que cada fibra de mi ser estaba atrapada en esta tensión silenciosa, este desafío silencioso, y que cada decisión que tomara me acercaría a un punto de no retorno. Me miré en el espejo y me pregunté, ¿hasta dónde estoy dispuesta a llegar? ¿Cuánto puedo contener antes de perderme completamente? Mientras el agua caía, sentí como la mezcla de deseo, miedo y fascinación se volvía insoportable. Por primera vez, entendí que estaba atrapada en algo más grande que la atracción. Era un juego de control, dominación y deseo, y yo estaba completamente a su merced, aunque todavía no hubiera cruzado la línea físicamente. Cada palabra, cada gesto suyo, cada mirada, era un reto silencioso, un recordatorio de que podría perder todo lo que conocía en cualquier momento. Y entonces, mientras el vapor llenaba el baño y mi reflejo me devolvía la mirada, comprendí algo aterrador y excitante a la vez. No podía escapar de él. Ni siquiera quería. Cada fibra de mi cuerpo y de mi mente gritaba por rendirse, aunque mi corazón sabía que si lo hacía, mi vida cambiaría para siempre. Nunca había estado tan atrapada, confundida y viva al mismo tiempo. Carlos seguía siendo mi refugio, mi estabilidad, pero él, mi jefe, era la tormenta que podía arrastrarme a cualquier lugar, y yo no estaba segura de poder resistirme. Este lunes, que parecía normal al despertar, había comenzado a desarmar todo lo que creía seguro en mi vida, y apenas estaba empezando. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Cederías al deseo o lucharías por lo correcto? Suscríbete, dale me gusta y comenta tu opinión, porque en el próximo capítulo todo cambiará, secretos se revelarán, y la tensión entre nosotros explotará de maneras que nadie espera. Necesito tu ayuda, no sé qué hacer.